Día 288. Libro de Tobías. Importancia del libro para los cristianos. La idea que domina en el libro es que Dios protege a los justos y les salva de las desgracias que pueden sobrevenirles si recurren a Él con una oración sincera. La historia de Tobit y Sara es un ejemplo evidente, pero además el libro enseña que Dios ejerce su protección por medio de sus ángeles. En este caso, el ángel es Rafael, que significa Dios ha curado, porque realiza curaciones. Tobit es curado de la ceguera y Sara de la presencia del demonio en torno a ella. El libro deja abierto el camino para comprender la intervención de Dios por medio de los ángeles, cuyos nombres indicarán asimismo su misión. La forma de actuar de Dios no es a primera vista perceptible por el hombre. Incluso las desgracias permitidas por Dios tienen una finalidad que no se descubre al momento, sino al final de la historia. La ceguera de Tobit y la muerte de los maridos de Sara son providenciales para que llegue a realizarse el matrimonio de Tobías y Sara. Así se cumpla la ley y sean todos felices. El libro de Tobías enseña que Dios actúa con providencia en la vida de cada familia y de cada individuo, no solo en la vida del pueblo. En concreto, el camino recorrido por Tobías junto al ángel es un modo que muestra cómo Dios conduce al hombre por el camino de la vida y cómo el hombre colabora con Dios en la medida en que pone los medios a su alcance para llevar a cabo sus proyectos nobles. Al hombre no se le pide que entienda el sentido de su desgracia, sino que recurra a Dios y se ponga en sus manos, sin caer en la desesperación. La actitud del hombre ante Dios ha de ser siempre de alabanza, incluso en la oración de petición. Al mismo tiempo, al buen judío se le pide que practique incluso heroicamente las obras de misericordia, especialmente las de dar limosna y enterrar a los muertos. Y de una manera especial se resalta la piedad filial hacia los padres en la ancianidad y en el momento de su muerte. Por otra parte, en el libro de Tobías se acentúa la conciencia que debe tener el judío de su pertenencia al pueblo de Dios y su solidaridad con la suerte de todo el pueblo. De ahí que deba mantener su identidad judía cumpliendo las leyes sobre alimentos puros e impuros y contraer matrimonio con una mujer de su entorno familiar. Y de ahí también que espere y pida la reunificación del pueblo en una Jerusalén reconstruida. Tobías, capítulo 13, versículos del 9 al 18, capítulo 14, del 3 al 7. En la oración de Tobías, en el capítulo 8, versículos del 5 al 8, que es, ante todo, una plegaria de alabanza y de acción de gracias, luego de súplica, coloca el lenguaje del cuerpo en el terreno de los términos esenciales de la teología del cuerpo. Se trata de un lenguaje objetivizado, invadido no tanto por la fuerza emotiva de la experiencia en cuanto por la profundidad y gravedad de la verdad de la existencia misma. Los esposos profesan esta verdad juntos, al unísono, ante el Dios de la alianza, Dios de nuestros padres. Puede decirse que bajo este aspecto, el lenguaje del cuerpo se convierte en el lenguaje de los ministros del sacramento, conscientes de que en el pacto conyugal se manifiesta y se realiza el misterio que tiene su fuente en Dios mismo. Efectivamente, su pacto conyugal es la imagen y el sacramento primordial de la alianza de Dios con el hombre, con el género humano, de esa alianza que nace del amor eterno. Tobías y Sara terminan su oración con las palabras siguientes: «Ten misericordia de mí y de ella, y concédenos a ambos larga vida». Tobías 8:7. Se puede admitir, basándose en el contexto, que ellos tienen ante los ojos la perspectiva de perseverar en la comunión hasta el fin de sus días, perspectiva que se abre ante ellos con la prueba de la vida y de la muerte, ya durante la primera noche nupcial.
Al mismo tiempo, ven con la mirada de la fe la santidad de esta vocación, en la que a través de la unidad de los dos, construida sobre la verdad recíproca del lenguaje del cuerpo, deben responder a la llamada del Dios mismo, contenida en el misterio del principio. Y por eso piden: ten misericordia de mí y de ella. Recordemos que Tobías fue siempre un exacto cumplidor de sus deberes religiosos. Siendo todavía muy joven, cuando sus familiares se apartaron de la verdadera religión y empezaron a adorar al becerro de oro, él, en cambio, nunca quiso adorar ese ídolo, y era el único que en su familia iba en las grandes fiestas a Jerusalén a adorar al verdadero Dios. Y siempre daba la 10ª parte de lo que ganaba para el templo y para los pobres. Se casó con una mujer de su propia religión, llamada Ana, y tuvo a su hijo, al cual le puso también el nombre de Tobías. Vemos que los protagonistas del relato son los miembros de una familia de la tribu de Neftalí, deportada a Nínive cuando los asirios invadieron y conquistaron el territorio de Galilea. Segunda de Reyes 15:29. Esta ambientación fuera de Palestina es un elemento esencial de la narración, ya que la enseñanza contenida en el libro está destinada principalmente a sostener la fe de los judíos dispersos en un ambiente pagano y casi siempre hostil, para animarlos a mantenerse fieles al Señor, aún en medio de las pruebas. El autor les propone un modelo ejemplar en la figura de Tobit, el padre del joven Tobías. Lo que más se destaca a través del relato es la acción providencial de Dios. Los hechos que a primera vista parecen casuales responden en realidad a un designio divino, un secreto, que solo al final se pone de manifiesto. Y por eso, la verdadera sabiduría consiste en mantener la confianza en el Señor, incluso en las situaciones más desesperadas. El libro de Tobías, el ejecutor de este designio divino, es un ángel llamado Rafael, que significa Dios sana. Mientras que en los textos bíblicos más antiguos el Señor se acerca personalmente a los hombres y habla con ellos, en esta etapa de la revelación se acentúa el sentido de la trascendencia divina. Una distancia infinita separa a los hombres de Dios, pero esa distancia es salvada por la intervención de los ángeles, cuya función consiste en ser los mensajeros de las bendiciones y de los castigos divinos, y en presentar al Señor las súplicas y las necesidades de los hombres. Junto con la invitación a confiar en la providencia divina, la historia de Tobías destaca otros valores de profundo contenido evangélico, como es la santidad del matrimonio, el respeto filial, la misericordia hacia los pobres, la práctica de la limosna, la aceptación humilde de las pruebas y la eficacia de la oración.